Bienvenidos a la cuarta temporada de Unidos por el Diseño. Soy su host, Verónica Alvarado, creadora de Diseño UNE, y estoy muy emocionada de presentarles un espacio donde hablaremos sobre creatividad, diseño en sus diferentes especialidades, innovación, emprendimiento, negocios y tendencias, entre otros temas relacionados. Aquí nos unimos a través del diseño para explorar nuevas ideas, aprender de los mejores de la industria y conectarnos con una comunidad de mentes creativas. Así que únanse a mí cada semana mientras conversamos con expertos, compartimos historias inspiradoras y descubrimos juntos cómo el diseño puede transformar el mundo que nos rodea. Unidos por el diseño. Bueno, continuemos con el libro Creatividad S.A. Y este capítulo se llama ¿Ha nacido Pixar? ¿Qué significa gestionar bien una empresa? Lógicamente, al ser un hombre joven, no tenía ni idea, pero iba a empezar a entenderlo ejerciendo una serie de trabajos al servicio de 3 iconoclastas con estilos muy diferentes que me proporcionaron un aprendizaje de choque sobre temas de liderazgo. Durante los siguientes 10 años aprendí mucho acerca de lo que los directivos deben y no hacer, acerca de la perspicacia y las ilusiones engañosas, sobre la confianza y la arrogancia, acerca de lo que estimula la creatividad y lo que la ahoga. Según adquirí experiencia, fui planteando preguntas que me intrigaban tanto como me confundían. Incluso hoy, 40 años más tarde, no he dejado de preguntar. Deseo empezar con mi primer jefe, Alex Schur, el mismo cuya secretaria me llamó inesperadamente aquel día de 1974 para reservarme un billete de avión y después, al comprender su error, colgó de golpe el teléfono. Cuando el aparato volvió a sonar unos minutos más tarde, una voz desconocida, esta vez un hombre que dijo colaborar con Alex, me puso al día. Alex estaba poniendo en marcha un laboratorio de investigación con el objetivo de incluir los ordenadores en el proceso de creación. No había problema de dinero, me aseguró. Alex era multimillonario. Lo que necesitaban era alguien que se ocupase del proyecto. ¿Estaría yo interesado en tener una entrevista? En cuestión de semanas me instalaba en mi nuevo despacho. Alex era un antiguo decano universitario y no tenía ninguna experiencia en el campo de la ciencia informática. En aquella época, eso no resultaba raro, pero el propio Alex, ciertamente que lo era, creía ingenuamente que los ordenadores iban a reemplazar pronto a las personas y lo que le emocionaba era liderar ese cambio. Sabíamos que era una idea equivocada, aunque muy común en aquel momento, pero le estábamos agradecidos por su predisposición a financiar nuestro trabajo. Tenía una curiosa forma de hablar en la que mezclaba bravatas, sinsentidos e incluso trozos de versos rimados en una jerga al estilo del sombrerero loco de Alicia. O como lo llamaba uno de mis colegas, una ensalada de palabras. Nuestra visión acelera el tiempo, podía decir. Hasta finalmente borrarlo. Quienes trabajábamos para él teníamos muchas veces dificultades para entender lo que trataba de decir. Alex tenía una secreta ambición, aunque tal vez no fuera tan secreta.
Casi todos los días aseguraba que no quería ser el siguiente Walt Disney, lo cual nos hacía pensar que sí quería. Cuando llegué, estaba en proceso de dirigir una película de dibujos animados a mano llamada Tubi la Tuba. En realidad carecía de la más mínima posibilidad porque en el instituto nadie tenía la experiencia o la sensibilidad narrativa necesarias para hacer una película. Y cuando finalmente se estrenó, pasó sin pena ni gloria. Pese al desengaño que pudo llevarse al respecto de sus habilidades, Alex era un visionario. Era increíblemente clarividente acerca del papel que algún día desempeñarían los ordenadores en la animación y estaba dispuesto a gastar un montón de su dinero para hacer realidad su visión. Su adhesión inquebrantable a lo que muchos consideraban un sueño imposible, la mezcla de tecnología y ese género artístico dibujado a mano, permitió llevar a cabo mucho trabajo revolucionario. Una vez que Alex me contrató, dejó a cargo la creación de un equipo. Debo reconocerle esto. Tenía una confianza total en la gente que fichaba. Eso es algo que admiré y más adelante yo mismo traté de hacer. Una de las primeras personas entrevistadas fue Albie Ray Smith, un carismático tejano con un doctorado en ciencia informática y un brillante currículo que incluía periodos como profesor en las universidades de Nueva York y Berkeley y una temporada en el Xerox PARC, el sofisticado laboratorio de investigación y desarrollo de Palo Alto. Yo tenía sentimientos encontrados cuando me reuní con Albie porque, francamente, parecía más cualificado que yo para dirigir el laboratorio. Todavía recuerdo las molestias en el estómago, esa punzada instintiva provocada por un peligro potencial. Pensaba yo, puede ser el tipo que se quede un día con mi puesto, pero lo contrataré de todas formas. Hubo quien consideró que contratar a Albie fue un gesto de confianza, pero lo cierto es que yo tenía 29 años. Había pasado 4 centrado en la investigación. No había tenido nunca un ayudante y aún menos contratado y dirigido un equipo, y podía sentir cualquier cosa salvo confianza. Veía, sin embargo, que el Instituto Tecnológico de Nueva York era un lugar en el que podía explorar aquello que me había propuesto hacer como estudiante universitario. Para estar seguro de que lo lograría, necesitaba atraer a las mentes más preclaras. Y para atraer a las mentes más preclaras debía dejar de lado mis inseguridades. La lección de la arpa había arraigado en mi cerebro. Cuando te enfrentes a un reto, actúa con inteligencia. Y eso hicimos. Albie llegó a ser uno de mis más íntimos amigos y uno de mis colaboradores de mayor confianza. Y desde entonces he adoptado la política de contratar personas más inteligentes que yo. Los beneficios obvios de la gente excepcional es que innova, alcanza la excelencia y por lo general hace que tu empresa y por extensión tú mismo dé buena imagen. Pero hay otro beneficio menos obvio y que únicamente se me ocurrió en retrospectiva. El hecho de contratar a Albie me transformó en tanto que directivo. Al ignorar mis temores, aprendí que el miedo carece de fundamento. A lo largo de los años he conocido gente que adoptaba lo que parecía el camino más seguro y salían perjudicados. Al contratar a Albie asumí un riesgo, pero ese riesgo trajo consigo la mayor recompensa. Un miembro del equipo brillante y comprometido. En la facultad me preguntaba cómo podría reproducir un día el entorno singular de la Universidad de Utah, y de repente vi la forma. Dale siempre una oportunidad a lo mejor, aunque parezca amenazador. En el Instituto Tecnológico de Nueva York nos centramos en un objetivo único:
ampliar las fronteras de lo que los ordenadores podían hacer en la animación y los gráficos. Y en cuanto se corrió la voz acerca de nuestra misión, empezamos a atraer a lo mejor de ese campo. Y cuanto más numeroso era el personal, más urgente era yo que encontrase la forma de dirigirlo. Establecí una estructura organizativa horizontal muy similar a la que había disfrutado en la universidad, en gran parte por pensar ingenuamente que si creaba una estructura jerárquica, nombrando un puñado de directivos que estuviesen bajo mi supervisión, tendría que pasar demasiado tiempo dirigiendo sin prestar atención suficiente a mi trabajo. Esa estructura mediante la cual cada uno de mis empleados se responsabilizaba de sacar adelante sus proyectos a su propio ritmo. Tenía sus límites, pero el hecho es que otorgar ese grado de libertad a personas altamente automotivadas nos permitió realizar algunos avances tecnológicos de importancia en poco tiempo. Juntos llevamos a cabo una tarea rupturista, gran parte de la cual estuvo dirigida a averiguar cómo integrar la animación por ordenador y la animación manual. Por ejemplo, en 1977 escribí un programa de animación en 2D llamado Twin, que realizaba lo que se conoce como interpolado automático, un proceso para generar marcos intermedios de movimientos entre imágenes, un trabajo caro y que requiere mucho esfuerzo. Otro reto técnico que no preocupó fue lo que llamamos motion blur. En la animación en general y en la animación por ordenador, en particular, las imágenes creadas están perfectamente enfocadas. Esto puede parecer algo bueno, pero en realidad los seres humanos reaccionan negativamente ante ello. Cuando los objetos en movimiento están perfectamente enfocados, en las salas de cine los espectadores experimentan una sensación desagradable, casi estroboscópica, y que ellos califican de vacilante. Al ver películas de imágenes reales no percibimos ese problema, porque las cámaras de cine tradicionales captan un ligero desenfoque en la dirección en que se mueve el objeto. Ese desenfoque impide que nuestro cerebro perciba los contornos nítidos y hace que se vea como algo natural. Sin motion blur, nuestro cerebro piensa que algo va mal. Por lo tanto, para nosotros, la cuestión estribaba en cómo simular el desenfoque en la animación. Si el ojo humano no pudiera aceptar la animación por ordenador, ese campo carecería de futuro. Entre el puñado de empresas que estaban tratando de resolver ese problema, la mayoría adoptaba una política de secretismo estrictamente aplicado, incluso al estilo de la CIA. Después de todo, disputábamos una carrera para ser los primeros en realizar un largometraje de animación por ordenador, de manera que muchos de los que estaban inventando esa tecnología se guardaban sus hallazgos para sí mismos. Sin embargo, después de comentarlo con Albi, decidimos hacer lo contrario, compartir nuestro trabajo con el mundo exterior. Yo opinaba que todos estábamos tan lejos de lograr nuestro objetivo que guardarse las ideas únicamente dificultaba nuestra capacidad de alcanzar la meta. En lugar de ello, el Instituto Tecnológico de Nueva York se comprometió con la comunidad gráfica publicando todo lo que descubríamos, formando parte de los comités que valoraban los trabajos escritos por toda clase de investigadores y participando activamente en las conferencias académicas más importantes. El beneficio de tal transparencia no se percibió de inmediato, y lo cual es de resaltar. Cuando decidimos hacerlo, ni siquiera contábamos con una recompensa, sencillamente nos parecía que era hacer lo correcto. Pero con el tiempo las relaciones y las conexiones que establecimos demostraron ser más valiosas de lo que podíamos imaginar.
porque estimularon nuestra innovación técnica y nuestra comprensión de la creatividad en general. Sin embargo, pese a la gran labor que estábamos haciendo en el instituto, se me planteó un dilema. Gracias a Alex, teníamos la suerte de contar con dinero para comprar el equipo y contratar a la gente necesaria para innovar en el mundo de la animación por ordenador. Pero no teníamos a nadie que supiera algo acerca de la producción de películas. Estábamos desarrollando nuestra capacidad para contar una historia con un ordenador, pero seguíamos sin tener un guionista y eso nos impedía hacer las cosas bien. Albi y yo éramos tan conscientes de esa limitación que empezamos a hacer discretas aproximaciones a Disney y otros estudios, tratando de incitarlos a que invirtieran en nuestras herramientas. Si encontrásemos el pretendiente adecuado, Albi y yo estaríamos dispuestos a dejar el Instituto Tecnológico de Nueva York y trasladar nuestro equipo a Los Ángeles para asociarnos con productores y guionistas solventes. Pero no iba a ocurrir. Uno tras otro pusieron objeciones. Resulta difícil imaginarlo hoy, pero en 1976 la idea de incorporar alta tecnología a la producción de películas en Hollywood no resultaba prioritaria, ni siquiera estaba en su horizonte. Pero había un hombre que cambiaría todo eso con una película llamada La Guerra de las Galaxias. El 25 de mayo de 1977 se estrenó La Guerra de las Galaxias. En los cines de toda América, la maestría de los efectos visuales de la película y una popularidad capaz de batir todos los récords de recaudación iban a transformar la industria para siempre. Y el director y guionista George Lucas, de 32 años de edad, no había hecho más que empezar. Su productora Lucasfilm y su pujante estudio Industrial Light and Magic ya habían tomado la delantera al desarrollar nuevas herramientas para los efectos visuales y el diseño de sonido. En 1979, George decidió crear una división informática. Gracias a Luke Skywalker, poseía los medios para hacerlo como se debe. Para dirigir la división, buscaba a alguien que no solo conociese los ordenadores, quería a alguien que amara el cine y que creyese que las dos cosas juntas, además de coexistir, podían estimularse mutuamente. Al final, eso condujo a George hasta mí. Richard Edlund, un pionero de los efectos especiales, vino a verme una tarde a mi despacho del Instituto de Tecnología de Nueva York, luciendo una aparatosa hebilla en la que se leía con letras enormes: Guerra de las Galaxias. Resultaba inquietante porque yo deseaba mantener secreta su visita frente a Alex Shure, pero por alguna razón no se enteró. El emisario de Lucas quedó al parecer satisfecho con lo que le enseñé, pues una semana después de su partida, yo iba camino a Lucasfilm en California para una entrevista formal. En este punto, él nos describe un poco más cómo fueron sus primeras impresiones y continuó. Mi predisposición a hacerlo reflejaba mi cosmovisión, forjada en la universidad, que de cualquier problema difícil debería tener muchas mentes sobresalientes, tratando de resolverlo simultáneamente. No entenderlo así parecía tonto. Más adelante supe que la gente de Lucasfilm había entrevistado previamente a todas las personas que yo mencioné cuando me preguntaron ¿a quiénes más deberíamos de tener acá aparte de usted? Y que ninguna de ellas, al hacerles la misma interrogante, mencionó otros nombres. Obviamente trabajar para George Lucas era una gran oportunidad, una fantástica
y tenías que estar loco para no quererla. Pero el quedarse mudos, como hicieron mis rivales, cuando se les pidió que evaluasen la situación, demostraron no solo una intensa competitividad, sino también falta de confianza. Muy pronto mantuve una entrevista con el propio George. Mientras iba a verle, recuerdo haber sentido un nerviosismo que raras veces había tenido. Incluso antes de la Guerra de las Galaxias, George había demostrado ser un guionista, director y productor de éxito con American Graffiti. Yo era un informático con un sueño caro. De todas formas, cuando llegué al plató de Los Ángeles en el que estaba trabajando, resultó que él y yo éramos muy similares, delgados y con barba, de 30 y pocos años. Ambos llevábamos gafas, trabajábamos con una intensidad ciega y tendíamos a hablar únicamente cuando teníamos algo que decir. Pero lo que me llamó de inmediato la atención no fue el inagotable sentido práctico de George. No era un aficionado tratando de introducir la tecnología en la producción cinematográfica por el capricho de hacerlo. Su interés en los ordenadores empezaba y terminaba en un potencial para añadir valor al proceso de producción cinematográfica, ya fuera mediante la impresión óptica digital, el audio digital, la edición no lineal digital o los gráficos por ordenador. Yo estaba seguro de que podía añadir ese valor y así se lo dije. A partir de ese punto les voy a compartir solo las frases más importantes porque si no realmente se vuelve bastante largo el episodio y sí, como les digo, hay mucha de la narración de estas experiencias que son casi un diario personal. Continúo. Cuando me trasladé al edificio de 2 pisos de San Anselmo, que iba a servir como sede temporal de la nueva división informática de Lucasfilm, me había impuesto a mí mismo una tarea: revisar mi modo de dirigir a las personas. Deseaba crear una empresa mucho más ambiciosa de la que yo había supervisado en el Instituto Tecnológico de Nueva York, con una posición más destacada, un mayor presupuesto y, dadas sus aspiraciones en Hollywood, la promesa de un impacto mucho más grande. Yo quería asegurarme de que mi equipo podía sacar el máximo partido de la situación. En Nueva York, creé una estructura horizontal muy similar a la que había visto en la Universidad de Utah, conociendo a mis colegas y concediendo a mis colegas un espacio de maniobra amplio y con muy poco control. Y había quedado relativamente satisfecho con los resultados. Pero ahora ya no era tener una colección de universitarios pensadores independientes con proyectos individuales. Era más un objetivo común, un nuevo equipo. Un laboratorio de investigación no es más una universidad y la estructura no se adapta bien. En Lucasfilm decidí contratar diversos directores para liderar los grupos de gráficos, video y sonido que trabajarían bajo mi supervisión. Sabía que debía imponer algún tipo de jerarquía, pero temía también que ésta fuese a causar problemas. De manera que la implanté lentamente, al principio con suspicacia, pero sabiendo que en parte era necesaria. En 1979, en el área de la Bahía de San Francisco, no podía ofrecer un entorno más fácil para nuestro trabajo. En Silicon Valley, el número de empresas informáticas crecía tan rápidamente que ningún Rolodex, sí, entonces usábamos Rolodex, estaba nunca al día. No mucho después de mi marcha a California, Bill Gates de Microsoft
alcanzó un acuerdo para crear un sistema operativo destinado al nuevo ordenador personal de IBM, que por supuesto iba a cambiar la forma de trabajar de los norteamericanos. Más tarde presentó la nueva consola para juegos de hogar, lo cual implicaba que sus populares juegos arcade, como Los Invasores del Espacio y Pac-Man, se podían usar en todos los cuartos de estar de todo el país, lo cual abría un mercado que actualmente totaliza ventas globales por unos 65.000 millones de dólares. Luego nos va narrando cómo va evolucionando el mundo tecnológico, incluido en Silicon Valley, hasta que llegamos a este punto. Lucasfilm tenía su sede en el condado de Marin, a 1 hora de coche hacia el norte de Silicon Valley y a 1 hora de Hollywood en avión. El propio George era ante todo y por encima de todo un cineasta y Silicon Valley no estaba hecho para él. Pero tampoco deseaba estar demasiado cerca de Los Ángeles porque creía que había algo un tanto indecoroso y endogámico. Por ello creó su propia isla, una comunidad que se dedicaba a las películas y los ordenadores, pero no mantenía un compromiso con ninguna de las culturas que entonces definía a ambos negocios. El entorno resultante se sentía tan protegido como en una institución académica, una idea que siempre conservaría y me ayudaría a moldear lo que más tarde traté de hacer con Pixar. Experimentar estaba altamente valorado, pero lo que se palpaba era una presión de una empresa con ánimo de lucro. En otras palabras, sentíamos que si estábamos resolviendo problemas, era por alguna razón. Puse a Albi al frente de nuestro grupo de gráficos, que inicialmente estaba dedicado a crear un nuevo enfoque con fondo croma. Antes de la era digital, este efecto se lograba con las películas mediante sofisticados instrumentos ópticos. Nos costó aproximadamente 4 años, pero nuestros ingenieros crearon un artilugio al que llamamos Pixar Image Computer. ¿Por qué Pixar? El nombre surgió de una pugna entre Alvin y Loren Carpenter, otro de nuestros colegas. Alvin, que pasó gran parte de su niñez en Texas y Nuevo México, sentía un gran cariño por la lengua española y le intrigaba que algunos nombres sonasen en inglés como verbos en castellano, como palabras láser, por ejemplo. Y Alvin hizo campaña a favor de Pixar, que a él le parecía un falso verbo español que significaría hacer películas. Loren contraatacó con Radar, que le sugería algo más tecnológico. Al final, los combinamos, Pixar más Radar igual Pixar. Y así quedó. Bueno, la próxima semana continuamos con un episodio más de este interesante libro y ojalá en serio estén disfrutando. La historia, como se dan cuenta, es muy rica, interesante y con claves que podemos aplicar a nuestros emprendimientos, a nuestras vidas, como la toma de decisiones y los buenos ejemplos son definitivamente claves que hay que anotar. Bueno, como siempre les digo, abrazos, bendiciones y nos escuchamos pronto. Hasta luego.